noticias, entrevistas y comentarios con Raimundo León y Lidia Campos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Todos Somos Noticia, que transmite todos los viernes a las 10 de la mañana por el canal 8, por el 99.1 de FM, 1050 de AM y 108 de Megacable. También nos puede seguir por nuestras redes Ejecutivos y Noticias. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero de programa, Raimundo León. Gracias, aquí estamos otra vez en el programa Todos Somos Noticia y saludando también a todo el auditorio desde Cabo San Lucas hasta Punta Eugenia, allá en el municipio de Mulegé. Bonito día, saludos. El día de hoy tenemos como invitado al profesor José María Avilés Castro, diputado de la fracción de Morena y presidente de las comisiones de puntos constitucionales y de justicia y de educación del Congreso del Estado de Baja California Sur. Bienvenido. Muy buen día y gracias por aceptar la invitación. Muy buen día, gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes. Sí, pues este tema reciente, polémico también queremos hablar y preguntarle en qué consiste la iniciativa de ciudadanía original de la Ley de la Infancia del Transgénero. Exacto, de manera genérica se le conoce así como la Ley de la Infancia Trans. En sí la iniciativa, que precisamente fue una iniciativa ciudadana, que la propia normativa de la Ley de Participación Ciudadana te plantea que toda iniciativa ciudadana tiene que considerarse como preferente y te dan 3 días naturales para que tú dictamines y finalmente puedas plantear si es procedente o no es procedente y llevarla al pleno, ¿no? Y consiste esta iniciativa en proponer la modificación de 2 artículos del Código Civil, el 144 ter y el 144 quater, en el que establece que para que una persona pueda cambiar de nombre en el acta de nacimiento tenga que tener 18 años o más, y las modificaciones establecían precisamente el que no hubiera una edad para que cualquier persona pudiera hacer el cambio de nombre en el acta de nacimiento. ¿Por qué la dictaminamos procedente? Bueno, porque cuando se hace un dictamen, pues se tiene que estudiar las implicaciones jurídicas, tiene que ver uno en cuál es el sustento legal que pueda tener la iniciativa para conocerla, y en esto nos encontramos que en la Suprema Corte de Justicia el año pasado, en el 2022, declaró inconstitucional el Código Civil del Estado de Puebla en su artículo 875 ter, que estaba exactamente en los mismos términos que el Código Civil de Baja California Sur, en cuanto a que de los 18 años en adelante solamente pudieran cambiarse la identidad de manera en un trámite ante el registro civil, porque he de decirte que cualquier persona menor de edad, en este caso, porque el mayor de edad está en esa normativa del Código Civil, lo puede hacer, pero por la vía jurisdiccional, es decir, a través de un amparo ante un juez, porque finalmente es permitido en México en términos de lo que dispuso la Suprema Corte de Justicia, pero también porque el Comité de Niños de las Naciones Unidas instó a México para que hiciera cambios en la legislación en torno a la infancia trans. Entonces, por eso la dictaminamos procedente, porque está en concordancia con la Constitución, que es una de las falsedades que plantearon de que nuestra dictamen era inconstitucional, cuando al contrario, lo dictaminamos positivo en términos que es concordante con las propias disposiciones constitucionales que realizó el máximo tribunal. Y aún más, el 30 de agosto del 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en cuanto al Código Civil de Baja California Sur. Y después de casi 2 años, está ya, como luego se dice, ¿no?, dentro de los temas que la Corte va a atender en los próximos días o próximas semanas en relación a Baja California Sur, que seguramente habrá de determinar lo mismo que determinó en Puebla, porque fue incluso de manera unánime por los 11 ministros, declarar inconstitucional el articulado que señala que la persona tiene que tener 18 años o más para cambiar su nombre en el acta de nacimiento. Y yo quiero aquí puntualizar, es simple y llanamente un proceso administrativo, no tiene que ver con ninguna situación que tenga que ver con
cuestiones hormonales, médicas, cambio de apariencia, etcétera, ¿no? ¿Y cuál ha sido la reacción de los grupos de la diversidad sexual frente a esta suspensión? Pues precisamente uno de los grupos, que hay varios, fue quien presentó la iniciativa de ley. Como en todas partes, más allá de que pueda ser parte de la situación que les es inherente, pudiese haber, por lo polémico del asunto y sobre todo por falta de información, que pudieran estar o no algunos de acuerdo. Yo no tengo ese dato en términos de los grupos LGBT, lo que sí tengo es que apoyaron esta iniciativa, ¿no? Y de ahí ¿en qué términos se presentó la iniciativa ciudadana? Ajá. Porque obviamente entró a las comisiones de puntos constitucionales. Bueno, en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, y seguramente ustedes la analizaron, ustedes la modificaron, y algo que se preguntaba ahí en la asistencia a quienes tuvieron la oportunidad de estar en las salas de sesiones del Congreso del Estado, si no se había socializado, si no se había consultado a la gente primero, ¿qué opinaba respecto a esta iniciativa para poder que ustedes tuvieran una opinión al menos ciudadana y proceder en consecuencia? Bueno, la cuestión está en que se consulta lo que no está establecido. Yo te comentaba hace un momento de que hay una definición de la Corte en términos de que es constitucionalmente válido y que organismos nacionales también han observado el asunto de legislar en torno a la infancia en estos términos que lo hicimos. Entonces, cuando tú revisas una iniciativa, lo primero que haces es poder... Primero, haces un análisis comparado de otras legislaciones, lo tiene Jalisco, por ejemplo, la tiene la Ciudad de México, creo que recientemente Sinaloa, creo que Chiapas, y en términos de esa concordancia legal actúas. Pero además, mira, yo creo que sí fue un asunto que teníamos que haber atendido, más que consultar, informar, porque los derechos humanos que son inherentes precisamente al ser humano, vaya la redundancia, no se consultan, se garantizan. Lo que sí debió hacerse importante, y creo que fue uno de los elementos que tuvimos que haberlo hecho, es haber informado de manera más oportuna los alcances, porque se dijeron un mundo de cosas en esta manifestación de estos grupos que alegan el asunto de que estábamos legislando para un grupo minoritario, y el hecho de que la sala del Pleno haya estado llena tampoco significa que sean un grupo mayoritario, porque finalmente uno pudiera pensar, si se hubiera desbordado la Plaza de la Constitución y otros, de que pudiera representarnos, pero mientras no tengamos una estadística de ese tipo, no podemos decir que uno u otro sean mayoritario o minoritario. Lo que sí tuvimos es donde la escucha y la prudencia de pausar esta iniciativa ante estas manifestaciones que empezaron a desbordarse en términos violentos. Y me parece que para garantizar la seguridad de los propios manifestantes y del propio Congreso, teníamos que pausarlo. Un servidor recibió una agresión física, un guardia de seguridad igual, una señora que venía acompañando a una madre de familia o su hijo para cambio de identidad también. Hubo hasta actos de hechicería ahí alrededor como parte anecdótica del Congreso, ¿no? El día de ayer, que se encontraron ahí cuestiones de sal, aceite y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero creo que esa parte sí tuvimos que haber cuidado, el haber informado más, y que precisamente hay que hacerlo. Y lo otro también, que los tiempos creo que no fueron los más adecuados. Hubo partidos políticos que intervinieron y que después... Es obvio que para una situación de oportunismo político, pues, porque no se puede entender de otra manera. Bien, profesor, ¿para qué subir iniciativas de este tipo tan polémicas? Hay quienes dicen que son para ganar votos de la comunidad de la diversidad sexual. No, porque finalmente la comunidad de la diversidad sexual no es todo el electorado, pues si fuera una situación de ganar votos, pues digo... si dicen que son grupos minoritarios, quien pregunta esa situación se contradice, porque entonces lo está considerando con grupos de influencia, ¿no? No, además, fíjate que en esa parte a lo mejor pecamos de inocencia en términos de impulsar la ley, porque constitucionalmente puede hacerse, que si hubiera sido por una cuestión electoral hubiéramos elegido otro tiempo,
y no este que está encima del proceso electoral. No, no fue eso, fue un acto de responsabilidad en términos de responder, como lo marca la propia ley, a una iniciativa ciudadana en los tiempos que marca la propia ley, y por otro lado, armonizar en lo que ha declarado la Corte en términos de ese artículo específicamente análogo al del Estado de Puebla, y que, repito, va a pronunciarse por también el Código Civil de Baja California Sur. Oye, ¿se dieron a las presiones? Precisamente me acabas de comentar que precisamente estas agresiones que tú mismo tuviste, esos gritos, con los niños no, y estas cosas que se escuchaban en las salas de sesiones, y aparte las voces externas, ¿no?, de algunos líderes políticos, sí, hablando al respecto y diciendo que no era el momento de someter a discusión esta iniciativa. Sí, fuimos prudentes. Me parece que la presión la hemos tenido en otro tipo de iniciativas, como fue la del matrimonio igualitario o la de la interrupción del embarazo. Teníamos la mayoría, ciertamente que sí había algunos compañeros que no estaban completamente de acuerdo, y algunos personajes también del movimiento. Entonces valoramos todo en conjunto, pero básicamente valoramos el asunto de poder informar de una mejor manera, y por otro lado el evitar cualquier situación que pudiera desbordarse, porque recibimos amenazas telefónicas, amenazas por las redes sociales, algunos de los compañeros que presentaron la iniciativa incluso en sus pertenencias. Entonces creo que sería muy irresponsable de nuestra parte, aun cuando tuviéramos la mayoría, haber continuado con esto en términos de lo que no garantizaba la seguridad. Y además que también yo reprocho, y lo he dicho a algunos compañeros del Congreso, que en lugar de contener esta parte, la alentaron desde la tribuna, y me parece que eso no es correcto, porque está la integridad no solamente de quien pueda ser agredido, sino también de que agrede. En algunos momentos un servidor, al salir de la sala de sesiones, fue perseguido por algunos sujetos que se me acercaron prácticamente como cuando el manager se acerca a los futbolistas, así que te ponen a unos centímetros el rostro, ¿no?, buscando provocarme, que yo reaccionara de una manera. Yo lo único que vi fue verlo con ternura, ¿no?, por la situación de llegar a esos extremos de pretender que uno pierda los estribos, y para después utilizarlo como que somos violentos, ¿no? Al contrario. Entonces fue prudencia política, y creo que ya pueden finalmente los menores de edad cambiar la identidad de género y el registro a través de un amparo, a través de la vía jurisdiccional. Lo único que estábamos nosotros haciendo es agilizar un proceso que ya está. Es decir, ni estábamos creando algo nuevo, ni estábamos atentando contra la Constitución, ni estábamos inventando un proceso. Lo que sí se inventó, por otro lado, fue esa parte de que en países de Europa habían dado marcha atrás a el cambio de género. Sí, efectivamente lo hicieron Francia, Inglaterra y otros países, pero porque no era un procedimiento administrativo. Fíjate cómo países tan adelantados, digamos, de Europa, para poder que tú pudieras cambiar tu identidad, necesitabas que tu imagen corporal correspondiera a la identidad, y para eso tenían que someterse a un tratamiento hormonal por 2 años. Sí. Obviamente que esto es un extremo, que al final hubo arrepentimientos, y que obviamente, pues, ¿te imaginas a involucionar ese proceso? Pues no, por eso lo dieron marcha atrás, pero no es la misma circunstancia en México, que es un trámite administrativo, y que así como tú lo haces, puedes revertir un aspecto administrativo. Bien, diputado, vamos a ir a un corte y vamos a seguir platicando acerca de esta iniciativa y otras actividades que tiene el Congreso de Baja California Sur. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos.
Bienvenidos al Malecón de La Paz. Recuerda que la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur ofrece internet gratuito en el muelle fiscal. Solo ingresa la configuración Wi-Fi de tu teléfono o dispositivo móvil. Habilita la red Wi-Fi. Identifica las redes disponibles. Da clic en API Free. Se desplegará automáticamente una página de inicio de sesión. Da clic en continuar al internet y listo. Ahora sí, vamos todos a bordo. Ya tienes internet gratuito en las inmediaciones del muelle fiscal. Ahora puedes navegar por internet y en tus redes sociales. Y ya que estás ahí, recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook. Busca la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, dale like y agréganos a tus favoritos. Al Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Administración Portuaria Integral, tu bienestar nos une. Antes éramos uno, ahora seremos dos. Próximamente más Sud California, por la señal que nos une. Ahora ya sé, con Marjorie Lozano, miércoles de 10:30 a 11 de la mañana. José María Avilés Castro, de la fracción parlamentaria de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de Justicia y de Educación. Diputado, pues vamos a continuar con la entrevista. Profesor, ¿esta iniciativa se metió a la congeladora y se elimina de la agenda de esta legislación? Mira, el trámite parlamentario, ¿qué es lo que te establece? Cuando tú haces una primera lectura, la propia ley orgánica te establece que tienes hasta 3 sesiones después para dar segunda lectura. Es decir, este término se daría el próximo martes, el martes culmina. Sin embargo, ya el día de ayer hicimos público que no daríamos segunda lectura. Ahí nos estuvieron instando que se vote. Primero lo hicimos público. O sea, no es posible que tengamos una situación tan villana, ¿no? De decirlo, vamos a leer el martes. Pero además queda sentado en las propias actas que se elaboran en el Congreso. ¿Y qué pasa cuando una primera lectura no se da la segunda lectura o solicita la dispensa de la segunda a la tercera sesión? Simple y sencillamente que tienes que reiniciar todo el proceso. Es decir, en dado caso de que se quisiese nuevamente retomar, pues tendría que presentarse nuevamente, ingresarse a los términos que marca la ley, darse la primera lectura y todo el trámite que se dio con este inicio. Entonces, en esta parte creo que, dada la circunstancia de los mismos tiempos, dada la situación que se vivió, yo creo que hay que mantenerla y esperar a que la Corte se pronuncie. Y tampoco quiere decir que al momento en que la Corte se pronuncie en automático vamos a ir corriendo a meter la iniciativa. Eso también lleva todo un proceso, ¿no? O sea, no va a ser tan rápido. La única situación que yo reitero es que aun cuando esta modificación no se llevó a cabo, sí es permisible por la vía jurisdiccional que el menor cambie de identidad. Entonces, está la posibilidad. Bien, profesor, ¿y qué opinión le merece el llamado de los panistas a no meter leyes de la agenda nacional de Morena en Baja California Sur? Bueno, es como si también nosotros le hiciéramos un llamado a ellos para que no metieran leyes en la agenda nacional del PAN. O sea, me parece absurdo porque no solamente estuvieron desinformando en términos de que yo ya aclaré de esta parte de que los países europeos y que lo decían a media o que como lo dijo un diputado en tribuna, como si esto fuera a continuar con un tratamiento hormonal, que es falso. Entonces, no, yo creo que cada partido tiene su propia agenda nacional que la vincula con lo local y que además, más allá de una agenda per se de Morena, yo reitero, estábamos respondiendo a una iniciativa ciudadana en términos de ley y a una determinación de la Corte en términos de la correspondencia legal y jurídica. ¿Sientes que se politizó el tema, de que se partidizó? Porque sí vimos incluso a la dirigente del PAN, a Lupita Saldaña, y vimos ahí al dirigente municipal,
Pero no vimos, por ejemplo, al dirigente de Morena. Bueno, en el caso de los petistas, pues el mismo Luis Armando es el representante aquí, ¿no? Pero él como legislador. Sí, creo que se pretendió, como se dice coloquialmente, sacar raja política de una situación. ¿Por qué nosotros no? Alguien me preguntaba, ¿y por qué ustedes no hicieron también la contraparte? Precisamente por prudencia política. Había compañeros que nos decían, los acompañamos al recinto, dijimos no, porque ante los ánimos muy caldeados y a veces ante la irracionalidad no es necesario que caigamos en una provocación o que pudiéramos tener ahorita lamentando algunos hechos de enfrentamientos que no son los más adecuados. Entonces preferimos nosotros, les dijimos, nosotros aguantamos y vamos a aguantar los gritos que incluso pueden pasar como tal, ¿no? O las consignas, sino el problema es el que hubo no solamente descalificaciones, insultos y agresiones físicas. En la primera lectura me aventaron con monedas, y no que te las hayan aventado, sino me pegaron 2 monedazos en la cabeza, bueno, uno aquí en la cara y otro en la cabeza, que tampoco me voy a martirizar, pero sí había el temor de una agresión mayor porque los ánimos estaban caldeando, y sobre todo cuando empezó a haber llamadas, mensajes y agresiones, llega un momento en que dice prudentemente no hay que vincular, ni tampoco nosotros, si estamos criticando que se está partidizando, ¿para qué hacemos nosotros lo que estamos criticando? Entonces por eso decidimos como representantes nosotros aguantar el vendaval en el pleno, sin que tuviéramos que llamar a nadie para que evitar un enfrentamiento, ¿no? Siempre el pleito es entre dos. Muy bien. Bien, recientemente aprobaron la ley 3 de 3, ¿en qué consiste? Mira, qué bueno que nos comentas la ley 3 de 3, que fue también un tema que llevamos un tiempo en revisar ante una propuesta de una iniciativa de diputados y de ciudadanas, que afortunadamente quedó vinculada muy bien a las reformas que hizo el Congreso de la Unión, también en la ley 3 de 3. Entonces, eso nos permitió que fuera armonizada en términos de lo que planteó el Congreso de la Unión, que es el modificar el Código Penal, el modificar la Constitución, en términos de que cualquier persona violentadora de las diferentes violencias de género y cualquier persona que sea deudor alimentario judicialmente declarado no pueda ni ser designado para un cargo público ni ser designado candidato para un cargo de elección popular. Ni tampoco aquel que tenga antecedentes de violencia de género o de cualquier violencia, porque lo establece las propias leyes, ¿no? Y el Poder Judicial será el encargado de entregar las constancias de no deudor alimentario, es decir, este procedimiento que no se llevó a cabo en la elección pasada tendrá que ir dentro de uno de los requisitos para quien vaya a querer participar en un nuevo cargo de elección popular, y tendrán que extenderle una constancia de no deudor alimentario para poder participar, y quien desee nominar, por llamarlo, o designar en el gobierno estatal, federal o municipal a un servidor público, pues también tendrá que comprobar que no está en ese supuesto, ¿no? A ver, ¿qué pasa, diputado, con los antecedentes? Es decir, porque hay mucha gente ya, pues obviamente en la función pública, hay representantes populares que tal vez incurren en o se inscriben en esta circunstancia. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ahí incluso se permite la reelección en Baja California Sur. ¿Qué sucede en este caso? Dice, bueno, sí tiene un antecedente, pero está buscando reelegirse, o sea... No, habría que ver el asunto del antecedente. Si en el caso de deudor alimentario ya cumplió, o sea, te le queda como un antecedente, pero cumplió, o sea, no puedes tú retroaer algo que ya lo hizo. No es retroactivo. Así es. Y en caso de las violencias de género, si alguien tiene un antecedente pero cumplió, acuérdense que el sistema penal mexicano es reinsertatorio a la sociedad, ¿no? Es decir, no puede una persona revictimizarse 2 veces o reacusarte 2 veces. Si ya cumplió con la condena y el tiempo de inhabilitación que la propia condena te establece, o sea, estás con tus derechos políticos y civiles a salvo. Muy bien. A ver, yo me quedé todavía con un par de preguntas en el tintero sobre el tema de las infancias. Sí, sí.
porque también ayer se dijo, esta iniciativa se suspendió, pero sí hay, y eso lo hemos visto en Cabo San Lucas, por ejemplo, niños en la noche vendiendo chicles o cosas así. ¿Cómo está el estado de cosas en Baja California Sur respecto a la protección de los derechos de los niños, precisamente? Mira, ciertamente que hay situaciones en las que uno tiene que enfatizar, y en ese caso de los niños y niñas que viven en situaciones de desamparo, hay leyes que los protegen, sin embargo no necesariamente estas leyes se aplican, que es lo que tenemos que estar nosotros muy al pendiente, y hay ocasiones en que también los propios padres y madres los protegen, porque no necesariamente el niño de la calle está solo, hay quienes sí. Entonces también esa es una parte importante, que en ocasiones idealizamos o magnificamos el papel de la familia, es decir, nos consideramos como que si hablas de familias per se o en automático, la familia o papá, la mamá va a ser protector de las niñas y de los niños, y no necesariamente es así. Fíjate, el 90% de los abusos sexuales ocurren en el entorno familiar. Suicidios de menores de edad ocurren precisamente por una mala conducción de la familia. Entonces, a veces le damos a la familia y a la tutela o a la patria potestad una dimensión mucho mayor de lo que en la realidad ocurre. ¿Por qué hay una casa hogar? Porque los papás tuvieron que sustraerlos de la familia para evitar que los niños siguieran sufriendo agresiones o abandono. Entonces yo creo que también tenemos que pensar en esa redimensión del papel de la familia y cómo podemos abonarle para que la familia pueda realmente ser defensora de los derechos, pero también defensora de sus propias obligaciones, que tampoco las cumplimos en muchos casos, ¿no? Que por cierto, ustedes tuvieron a los niños precisamente, bueno, hay Parlamento Infantil en Baja California Sur. ¿Qué temas, por ejemplo, son en este caso de los niños que se tocan? ¿Qué piden ellos para en sus sesiones cuando presentan su intervención? Sí, fíjate que tiene que ver, hace poco, no recuerdo el dato, pero nos presentaron una encuesta o resultados de una encuesta precisamente para atender a los niños, niñas y adolescentes, y uno de los temas recurrentes era, y un porcentaje importante era, la falta de comunicación en la familia. La falta de comunicación, y también como un llamado a tener una mayor vinculación con los padres. Desafortunadamente ahora con la proliferación de las tecnologías, cada vez vemos más como un niño hasta en el cunero, ¿no?, les alcanza un celular para que se entretenga, y eso despersonaliza la relación familiar. Esas cuestiones son las que tendríamos que volver, y que no habrá legislación alguna que cambie esos patrones culturales si no interiorizamos en la propia familia cómo llevar a cabo eso, y lo cometemos todos, no por el hecho de que yo lo diga, no. Yo en el caso de mi familia, mi esposa insiste mucho, por ejemplo, en que dejemos por un lado los aparatos y pongámonos a hacer juegos de mesa, algo que nos integre más, ¿no? Pero verás, a veces ve imágenes de algunas fiestas familiares u otras donde están todos y hay como 3, 4 agachados con el teléfono, ¿no? Sí, así es. Entonces ya casi uno como decir, ¿sabes qué? Vienen a la reunión, dejen acá los celulares, ¿no? Como en ocasiones se hacen las reuniones políticas muy privadas, ¿no? Guarden el celular e intégrense a la familia. Hay restaurantes hasta donde dejan una canastita. Sí, hay una canastita. Porque está lleno. Bien, vamos a regresar en un momento para seguir platicando con el diputado José María Vilés Castro, porque todavía nos quedan varias preguntas que tienen que ver en lo general también con la parte de la agenda legislativa de Morena y en general del Congreso de Baja California Sur. Regresamos en un momento. Historia que contar. Participa. En un momento regresamos.
El Gobierno de Baja California Sur trabaja por tu movilidad, comprometidos en avanzar. Rehabilitamos el acceso principal al ejido Ley Federal de Aguas número 1. En Comundú se colocó señalamiento vertical, se rehabilitó banquetas de alumbrado público con una inversión de más de 3 millones de pesos. Así, trabajamos para brindar movilidad segura para todas y todos. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Porque el turismo es nuestro motor económico, estamos avanzando. Muestra de ello es que durante 2022, Baja California Sur recibió más de 4 millones de turistas nacionales e internacionales por vía aérea, superando la cifra registrada en 2019 y 2021. El turismo en Baja California Sur se transforma. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Bienvenidos al Malecón de la Paz. Recuerda que la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur ofrece internet gratuito en el Muelle Fiscal. Solo ingresa a la configuración Wi-Fi de tu teléfono o dispositivo móvil. Habilita la red Wi-Fi. Identifica las redes disponibles. Da clic en API Free. Se desplegará automáticamente una página de inicio de sesión. Da clic en Continuar al Internet y ¡listo! Ahora sí, vamos todos a bordo. Ya tienes internet gratuito en las inmediaciones del Muelle Fiscal. Ahora puedes navegar por internet y en tus redes sociales. Y ya que estás ahí, recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook. Busca la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, dale like y agréganos a tus favoritos. Al Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Administración Portuaria Integral, tu bienestar nos une. Bien, ya estamos de regreso aquí en el programa Todos Somos Noticia, platicando con el diputado José María Avilés Castro. Pues vamos a continuar con la entrevista. Bien, profesor, ¿cuántas iniciativas están rezagadas y qué pasó con los decretos vetados por la pasada administración del Estado? Mira, hay algunos que se vetaron, los menos. Hay otros que están en revisión conjuntamente en el gobierno del Estado y algunas comisiones. Ahorita no tengo los nombres, pero sí fueron alrededor de, creo que 80 los que se vetaron o no fueron publicadas. Y sí hay un rezago importante. Lástima que no sabía esa pregunta, me hubiera traído en el caso de un servidor, tenemos el seguimiento. Pero, ¿cuáles se diría que están ahorita así como que habría que tenerlas ya muy pronto? Está la ley de equilibrio ecológico, está la ley de movilidad y seguridad vial, está la ley del cambio climático, está la ley de construcción, que es muy importante, que lo presentó el Colegio de Ingenieros, en el que se pretende mejorar sustancialmente las normas para garantizar la calidad de los pavimentos. Y está la reforma electoral, que esa tiene que estar aprobada antes del 1 de septiembre. Porque el proceso electoral en Baja California Sur inicia el 1 de diciembre y la ley te establece que para que una reforma en términos electorales sea vigente, sea positiva, sea legal, tiene que aprobarse 3 meses antes del proceso electoral. Entonces tenemos hasta el 30 de agosto para poderlo hacer. Ya hay un proyecto de dictamen en el que se ve los grupos prioritarios, las acciones afirmativas, los bloques de competitividad y todo esto, ¿no? Entonces, si lo más seguro es que tenga que salir un periodo extraordinario, porque hay que recordar que terminamos el 30 de junio, el periodo ordinario. Entonces tendríamos que irnos a un periodo extraordinario si es que no logramos en este periodo, en el término de los diputados, consensar la ley, porque ya se hicieron foros, ya se consultó a los partidos políticos, es decir, ya se consultó a los actores interesados y sobre esa consulta fue que se diseñó este proyecto. Ya está el proyecto, ahora falta discutirlo en términos de ese último borrador y generar el proceso parlamentario antes del 30 de junio o en un periodo extraordinario antes del 30 de agosto. Diputado, profundizado con estas iniciativas pendientes,
O dictámenes pendientes. ¿Qué pasa con la ley de movilidad? Pues tiene desde la administración de Mendoza Davis, pues ahí está, fue muy polémica, se congeló, y llega esta legislatura y obviamente tienen que retomar el tema, pero tampoco ha progresado. No sé hasta dónde está en estos momentos. Mira, está prácticamente para terminarse el proyecto. Sí es una ley compleja, tiene muchas aristas, sí tenemos un rezago, igual como ocurrió con la ley de archivos. La ley de archivos se llevó 3 años en rezago, aun cuando había el imperativo de que se armonizara en términos de la ley general de archivos. Igual en el caso de la ley estatal de movilidad, tiene que armonizarse en términos de la ley general de movilidad y seguridad vial. Pero yo espero que también pueda, si no es en este periodo o en el extraordinario, sí a inicios del periodo, del penúltimo periodo de esta legislatura, que inicia en septiembre. ¿Y a qué se le está dando prioridad? Porque la ley de movilidad, pues, obviamente se ha vuelto compleja porque ahora trata el asunto de los peatones, trata el asunto de las ciclovías, trata el asunto de las personas con discapacidad, y obviamente el tema de transporte, que es el que de repente pues concentra la atención de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo esto de las aplicaciones, que si son taxis, que son otras aplicaciones. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde están concentrando y enfocando su atención los diputados? Mira, en la movilidad. Ustedes. En el caso del transporte se han tenido diferentes reuniones y el problema es ese, que no concita el consenso en el asunto de las aplicaciones o el transporte. Por eso se sigue discutiendo, por eso aún no se tiene ningún proyecto de modificación de la ley de transporte, porque es un tema delicado también y que ha ocasionado disputas fuertes, ¿no? En cambio, la de movilidad, como deja, digamos, en términos de las concesiones, sí atiende a lo que es el transporte, pero atiende en términos de cómo deben de ir los señalamientos, la vialidad, quién es primero dentro de la pirámide de la movilidad, pero no atiende directamente a lo que es las concesiones, el uso de aplicaciones y ese tipo de situaciones. Se está dejando a un lado en tanto no se vea en el horizonte que pueda haber un acuerdo, ¿no? Porque sí ese es el problema. Entonces en esta legislatura no va a salir el tema del transporte, no se va a resolver. Mira, yo no te diría ciencia cierta, porque como tenemos también dividido en comisiones, no es una comisión en la que yo esté inserto, y me entero porque lo comentamos, pero no de primera mano, ¿no? Bien, diputado, ayer se planteó el tema de la revocación de mandato. ¿Qué opinión le merece? Mira, lo de la revocación de mandato puede darse. Uno de los asuntos que tendríamos para la revocación del mandato sería la cuestión de el presupuesto. Si quieres hacer una revocación de mandato realmente en forma, tendríamos que hacer todo un proceso igual que una elección constitucional. No como se llevó a cabo en el caso de la presidencia, que tiene baja participación porque no pones casillas en cada uno de los lugares en las que se colocan cuando hay una elección constitucional y que le das acceso a todos los ciudadanos. Entonces yo creo que en términos operativos sería lo que estaría deteniendo, porque incluso el propio gobernador ha declarado que él no tiene ningún problema en que esto pueda darse, ¿no? La cuestión es cómo hacer una consulta que efectivamente puedan participar todos los ciudadanos y no hacer una simulación de consulta que luego no tenga los resultados en términos de ¿cómo se llama?, de representación de la ciudadanía para si sigue o no sigue, pero sí estaríamos también en la misma sintonía de estar de acuerdo, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, ahí se presenta y la presenta Armando Martínez, que es de Partido de Acción Nacional. Bueno, lo presenta en tribuna. Pero vimos que en este tema de la presidencia de la República, precisamente, pues estos mismos grupos estuvieron en contra de la revocación de mandato. Sí. Ya no entendí esa parte. ¿Cómo lo visualizas tú, diputado? No lo visualizo en otra manera más que esa incongruencia o simple y sencillamente más del interés genuino en que una situación se dé de rendición de cuentas y de toma de decisiones de la ciudadanía, es aprovechar la coyuntura electoral. Y cosas veremos, Sancho, dice el Don Quijote, ¿no? Ahora que vamos a iniciar este proceso electoral. Desafortunadamente eso descompone las situaciones en cualquiera de los ámbitos cuando antepones un interés partidista o electoral antes que un interés ciudadano.
Por eso a mí me decían, por ejemplo, oye, Chema, ¿por qué estás atendiendo tú una situación que es tan polémica si la puedes desechar? Desde el principio, le digo, no, es que lo que parte es que cuando uno tiene convicciones y ve que está dentro de la armonización legal que constituye, yo no antepongo mis convicciones a una aspiración o ambición electoral. O sea, no. Si la vida me lleva por ese rumbo, bueno, y si no, igual yo me regreso a mi casa a ayudar a cuidar a mis nietos, ahora sí. O sea, no tengo ese problema, pues, afortunadamente eso me da libertad política de actuar. Que puedo equivocarme, sí, es cierto, puedo equivocarme, pero cuando menos no lo hago con la premeditación de cuidar una situación por sacar raja política, nunca lo haría. Y me parece que en ese caso está ocurriendo eso que tú me preguntas. Bien, se han realizado varios foros como el del agua, de la protección civil, de la diversidad sexual y de la reforma electoral. ¿Cómo contribuyen a la elaboración de leyes? Fíjate que precisamente ahora, y el ejemplo más reciente es el de protección civil, se sacaron algunos lineamientos y están trabajando de manera conjunta, eso también es importante. El Congreso con el Ejecutivo en este caso y con la colaboración de la universidad que nos ha brindado buen apoyo en esta parte y en algunos casos con el tribunal. Hay un parlamento entre poderes que se ha venido trabajando. Tuvimos la última reunión hace un par de días en el centro de convenciones, estuvieron todos los magistrados, todos los diputados y todo el gabinete, y en ese sentido se plantearon precisamente estos temas que ustedes están tocando en esta ley que falta acá, quién va a ayudar con esto, quién le falta, en dónde está, quién la tiene, hay que apurarle a los tiempos, quién se concilia con algo, reúnanse con... Es decir, esa parte de buscar la colaboración en términos no de la dependencia de un poder a otro, sino cómo precisamente ir avanzando en algunos temas que se van quedando rezagados. Así es. Ahora, vamos a entrar un poquito en el terreno político también, en el tema de ustedes como diputados, porque vienen las reelecciones y viene pues esto de que algunos diputados pues, van a pedir licencias y alcaldes y demás, porque pues, así sucede cada 3 años y cada 6 años. Pero ahorita nos platicas, vamos a un corte y vamos a platicar sobre esto, diputado. Ya a ver estás. qué nos dices. Sale, vale. Regresamos. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos. ¿Cuál es su emergencia? Buenas noches, Avenida Reforma 1557. Muy bien, ¿qué sucede allí? Para ordenar una pizza a domicilio, por favor. Señorita, usted llamó al 911. Esta es una línea de emergencia. Sí, familiar, de jamón y champiñones. Le repito, usted llamó al 911. Esta es una línea de emergencia. Muy bien, ¿cuánto se tardan más o menos? Señorita, ¿está usted bien? ¿Tiene una emergencia o no? Sí. Y no puede hablar porque... Así es. ¿Hay alguien en la misma habitación que usted? Responda solo sí o no. Sí. ¿Su vida corre peligro en este momento? No, en efectivo. Bien. Una unidad está en camino a su domicilio en este momento. ¿Puede quedarse conmigo al teléfono? No, así está bien, gracias. Ahora ya sé,
con Marjorie Lozano, miércoles de 10:30 a 11 de la mañana. A través de la señal que nos une, redes sociales y Canal 8. Aquí de regreso en el programa Todos Somos Noticia, platicando con el diputado José María Avilés Castro de la fracción parlamentaria de Morena. Bien, diputado, ¿tienes la opción de reelegirte como legislador, buscar la alcaldía de La Paz o alguna otra representación popular? ¿Dónde se ve en el segundo semestre del 2024? Segundo semestre del 2024, en una entrevista aquí con usted. No, sí, yo creo que hay interés legítimo de muchas y muchos compañeros para continuar en la vida política, no soy la excepción. Sin embargo, como les reiteré, les planteé en un momento, no a toda costa. Creo que primero son las convicciones y después el encargo, porque no es cargo. Yo voy a esperar a que salga la convocatoria de nuestro partido para tomar una definición en términos de para dónde pudiera uno participar en el próximo proceso. Igual puede ser que participe como aspirante o como candidato, o puede ser que participe apoyando a alguna o algún candidato. Esto creo que tendrá que ver en términos de cómo surja la convocatoria, y si hay el interés, hay compañeros que me apoyan, le vamos a entrar, pero finalmente esa definición será en los términos en que se pronuncie la propia convocatoria. ¿Qué te gustaría a ti? O sea, ya eres diputado, pero no sé si la alcaldía de La Paz, ya fuiste también alcalde de La Paz, sí, transitoriamente. Muy poquito, pero sí estuve ahí. Tengo, creo que buena experiencia, 2 veces regidor. Me parece que la regiduría del trienio anterior fue mucho más productiva para un servidor. Quien estaba de presidente municipal me obligó a estudiar más, por las razones que ya todo el mundo conoce, que no las voy a repetir, y me ha gustado mucho el trabajo legislativo. Creo que se aprende mucho, es un trabajo interesante, más allá de las polémicas. Entonces, la parte en la que me visualizan algunos compañeros es en la presidencia municipal. Entonces, ya veremos en los tiempos si podemos transitar por ese encargo, ¿no? Ahora, en la parte general política, esto no enrarece, no enturbia el trabajo legislativo, la misma función de los ejecutivos, porque pues es evidente que pues esto puede representar hasta distracción, ¿no? Sí, yo creo que sí, por eso tiene uno que estar muy plantado para que eso no ocurra, ¿no? Es difícil evitarlo, porque ya de por sí el hecho de que esté la efervescencia no solamente en el ánimo y en el pensamiento está, ¿no? Aunque lo quieras evitar. Aquí la cuestión es el que uno tiene que estar muy consciente de que primero tienes el trabajo, y cuando menos para un servidor siempre ha sido así. Por eso no me han visto muy movido en otras acciones que no sean los fines de semana o en las tardes, para apoyar la labor que hace Morena casa por casa, porque priorizo la cuestión del trabajo legislativo. Entonces sí distrae también si no te pones abusado, ¿no? Bien. Profesor, ¿y qué pasó con la auditoría la pasada legislatura? Mira, fíjate que qué bueno que me dice. Vamos a tener una reunión con la Contralora la próxima semana. Hay que recordar que la auditoría nos la entregaron. Encontramos con 17 millones de irregularidad. Sin embargo, el paso, y son lentos a veces estos procesos, es darle vista a la Contraloría, y la Contraloría está en ese proceso de investigación, de sustentación, de llamar a los presuntos involucrados a hacer la investigación correspondiente, y tendrá que dilucidar la Contraloría si lo que se consigna en la auditoría, si de la investigación que realizó se desprenden delitos graves o no.
Si se desprenden delitos graves, tiene opciones de hacer denuncia penal o denuncia ante el tribunal administrativo, ¿no? Para que se deslinden las responsabilidades y en su caso puedan definir si hubo o hay un delito que perseguir. Pero sí son procesos que no caminan con la rapidez que uno quisiera. Y precisamente en la próxima semana tenemos que platicar con la Contralora a ver en qué estatus va, en lo que le corresponde, ahí está en su cancha. ¿Esto puede afectar políticamente a Morena en este caso? Porque evidentemente también en la administración pasada, bueno, en la legislatura pasada, pues tuvieron también mayoría. Y pues me hablas de 24 millones de pesos de irregularidades. 17. No deja ahí que entredicho las siglas. No, porque yo no quiero presuponer ni de uno u otro partido hasta que no haya elementos así tangibles de indicios de uno u otro lado. Lo otro sería como prejuzgarnos y anticiparme a algo que todavía no tenemos. Sabemos que hay irregularidades, eso sí lo podemos decir, pero no podemos decir a quién le corresponde o quién cometió esa irregularidad y si esas irregularidades fueron o son, en términos de lo que se investiga, constitutivas de un delito o de una situación de, administrativa. Entonces no quisiera yo anticipar esa parte, no, sin tener los elementos. Bien, diputado, ya nos vamos a ir en un momento, pero no sin antes preguntarte, te vi en las redes sociales ahí apoyando a Claudia Sheinbaum. Sí, cómo no. ¿Qué opinas de esta efervescencia que hay a nivel nacional respecto a esto de las corcholatas y que, bueno, decidiste también, ¿no? Pues que no son los tiempos, pero pues esto ya está caminando? Sí, ya está caminando. Pues se adelantaron por completo los tiempos. Hay Consejo Nacional de Morena el domingo, precisamente donde no sé si ya en ese domingo irán a poder definir la convocatoria respectiva, van a estar los aspirantes. Están también por el otro lado la oposición ya moviéndose, los tiempos ya están encima, que incluso en otras, decían algunos analistas que en otros años hasta se le hacía que estaban tardando, que había anticipación cuando el presidente decidía, ¿no? Y que mandaba a los alfiles a hacer labor, ¿no? En esta ocasión se pretende de que sea a través de una encuesta y lo ha reiterado el presidente de la República. Yo me voy a meter, pero para garantizar que no haya ni mano negra, ni cartas marcadas, ni dedo, ¿no? Sino que de los aspirantes salga el que en el método, que es la encuesta, los aspirantes conjuntamente con ellos habrán de definir ahora sí qué tipo de encuesta, cuántas encuestas, con qué tipo de cuestionamientos. Y pues así estamos en esta situación. Afortunadamente, si ustedes recuerdan antes, ya ves que hubo la gubernatura de 4 años de Marcos Covarrubias, y de 4 años cuando se empataron las elecciones federales con las elecciones estatales. Antes teníamos proceso electoral cada año y era un asunto también sumamente porque sí, no, de una u otra manera se distrae, pues entonces tiene uno que estar midiendo bien los tiempos y creo, y ese llamado me lo hago yo siempre. Primero dedícate al trabajo, saca el trabajo, hazlo. Yo creo que uno de los diputados que está todos los días en el Congreso es un servidor, incluso en el periodo de receso, porque no deja de haber chamba, pues a veces uno no entiende cómo quienes pueden dejar a un lado la chamba si te exige tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué viene. Bien, pues le agradecemos mucho al diputado José María Viles Castro la presencia aquí en el programa Todos Somos Noticia y pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima, tenga buena voluntad, sea feliz, nos vemos. Gracias. Apague la tele y enciende un libro, dijo Lidia. No, dijo usted. No sé qué le diría. Hasta pronto. Hasta la próxima. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión. Nos llegó un mensaje.